¿Qué pasa cuando hay una pensión por alimentos que necesito darle a mis hijos, obviamente, porque estamos padres divorciados, ¿no? Y hay una conciliación de por medio y hay un acuerdo. Vengo cumpliendo a lo largo del tiempo como corresponde en ese acuerdo, vía dictamen del juez o vía conciliación, pero mi situación económica cambia. Cambia y además veo que no va a volver a ser la misma que cuando firmé el documento de conciliación. O sea, si en el documento de conciliación yo me comprometo a dar 10 y veo que no va... pasaron 3 años y cumplí brillantemente. Cambió mi situación económica porque cambió mi trabajo, mis ingresos, qué sé yo. Y ahora veo que puedo dar 7. Claro. O puede ocurrir que es frecuente que tienes más familia. Si tienes más familia, tú sabes que ahí, bueno, es bien importante esa mirada. Ese es un súper punto. Pero ya no puedo cumplir. Quiero seguir cumpliendo, pero no así. No puedo, no me da el cuero. Punto. ¿Qué puedo hacer? Puedo pedir un ajuste de alimentos, tengo que ir donde un juez. En fin, estamos con la doctora Mayda Mendoza, abogada de familia. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Sara, buenos días. Un gusto saludarlos el día de hoy. Esos casos se registran, ¿no? Sí, pero es real, porque es la vida misma. Son bastante comunes. O sea, me refiero de que nosotros tenemos que considerar que, como mencionabas, hay una obligación por sentencia o por acta de conciliación. Pero no siempre se puede cumplir por muchos factores. Claro. 1 podría ser la variación de los ingresos económicos. 2, por un despido laboral. 3, por una discapacidad física o psicológica. 4, por un tema de salud. Y 5, por carga familiar. Claro. Okay. Podría haber muchos Hay factores. Exacto. Sí. Entonces, ante cualquiera de estos puntos que acabo de mencionar, ¿qué pasa si no puedo cumplir? En este extremo hay que presentar un proceso judicial de ¿qué? Una demanda de reducción de pensión de alimentos. Correcto. Demostrando los motivos por qué no puedo cumplir. 1 y 2, si hay carga familiar, el prorrateo. Que es importante hasta el 60% de sus ingresos. Correcto. Pongamos que el día de hoy yo firmé una conciliación por 2 hijos y pude cumplir con 2 hijos, pero ahora tengo 4 hijos. Claro. Entonces ya no puedo dar eso solamente a mis 2 hijos, sino a los 4 hijos y tengo que dividir el monto. Ese 60% se divide entre los 4. Exacto. Si, por ejemplo, había un monto para 2 hijos, pero ese monto no va a alcanzar para los otros 2 hijos más, entonces judicialmente tiene que pedirse por prorrateo para que no exceda. Vamos a ver los detalles de cada uno y seguramente la gente tiene muchísimas preguntas que hacer en ese sentido, pero me pongo a pensar en el medio en algo. Ok, no es que el padre o la madre no quiera cumplir con la pensión de alimentos, sino que no puede. Entonces, en el ingreso familiar puede caberle el escenario en que digamos, lo que aportan los 2 padres no es suficiente para estos hijos. ¿Qué va a pasar con estos niños? Exacto, pero consideremos también que muchas veces, en este caso pongamos el extremo que es la madre quien exige la pensión para su hijo. Tiene un monto mensual, Sara, y ese monto mensual ve que el progenitor, quien debe cumplir con esa obligación, está delicado de salud. Padece alguna enfermedad y la madre tiene conocimiento del mismo. Entonces no significa que no quiera cumplir, claro, sino que no puede cumplir. Y hasta que el proceso de reducción todavía pueda emitirse una sentencia, va a demorar por lo menos 8 meses o 1 año. Y mientras ese tiempo, ¿qué va a pasar? Aquí tomemos en consideración que la patria potestad son de los 2 padres. Al ver la madre que el padre no puede cumplir, podría también ella ser proveedora durante esos meses. No, yo me refería en el escenario en que ambos padres, o sea, quieren pero no pueden. Entonces hay un hueco económico que seguramente no va a permitir una buena alimentación, o sea, las cosas básicas que un niño necesita para su normal crecimiento y desarrollo. En otros países existe el escenario en que, digamos, los niños son sustraídos del hogar familiar para poder ser abastecidos por el Estado. Exacto. En nuestro país, ¿existe algo así? Me lo respondes luego de la pausa. Vamos a escuchar los titulares de la media. Planteándonos esta pregunta: ¿qué pasa si no puedo pagar la pensión completa de alimentos para mis hijos? Ya hemos visto que hay diferentes escenarios, ¿no? De repente tenías una situación económica A y te permitía pagar y luego no la puedes pagar. De pronto tu familia creció, de pronto tienes una enfermedad, pierdes el trabajo, algún otro tipo de impedimento que no te permita generar ingresos, y entonces no se trata de que no quieres, sino que realmente no puedes. Y yo le preguntaba a nuestra invitada si en ese escenario en que papá y mamá hacen todo lo posible para poder cubrir estos gastos económicos, tampoco les da la situación,
¿Ocurre como en otros países que el Estado tiene un espacio para acoger a estos niños? Eso es lo que le pregunté a la doctora Mayda Mendoza, quien es abogada de familia. ¿Cuál sería esa respuesta? Bien, ante esta pregunta tenemos dos respuestas. Uno es que sí, el Estado debe de asistir, porque recordemos que la familia, y en este extremo niños y adolescentes, también deben de ser cuidados. ¿Por quién? Por el Estado. Es por la familia y por el Estado. Por tanto, si hablamos del Estado, es su obligación poder cubrir también ciertas necesidades. Entonces, sobre ello, si pasara esta situación que acabas de mencionar, Sara, debemos de asistir a una demuna, comunicar la situación económica de la familia cuando realmente se agoten las vías y uno intenta trabajar o buscar trabajo, no lo consigues, o por una situación de enfermedad de los padres incluso. Demuna lo que le va a dar es acceso a que pueda tramitarse el comedor popular, ver también la situación del MINSA para los temas de seguro, si es SIS o no, y ver también vacantes en los colegios nacionales para que puedan acceder por lo menos a estos derechos fundamentales. Pero también tenemos el otro extremo. Si ya vemos o el Estado ve y visualiza que los niños se encuentran en estado de riesgo dentro de esa familia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que rescatarlos, y para ello tiene que agotar las vías viendo familiares justamente que sean consanguíneos y sean del entorno familiar, para que esos familiares también puedan acudir directamente a los menores de edad. Y si no hay familiares de por medio, tendrán que asistir a un CAR para que de esa manera sean cuidados por el Estado. Ok, a ver. Un CAR es un albergue. CAR es un centro de atención residencial llamado también albergue. Se presenta la siguiente situación. He firmado una conciliación, ¿correcto?, en el que me he comprometido a dar determinado monto de dinero para sustentar a mis hijos, ¿no? El sostenimiento en los distintos rubros: vivienda, alimentación, educación, en fin. Vienes cumpliendo, ¿no? Y de pronto pues cambió la vida. Pasaron 5 o 6 años y o te despiden del trabajo o tus ingresos ya no son los mismos. Nace un nuevo hijo porque tienes otro vínculo. Necesitas entonces replantear ese acuerdo, en el caso de una conciliación o en el caso pues de la sentencia de un juez, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Porque claro, lo más civilizado sería conversar con la otra parte, con la madre o el padre, ¿no? Y entender, partir del principio que no es porque yo no quiera, es porque no puedo, que es peor. Claro. O sea, no, Claro, porque no puede es ser que, un tipo muy prolongado y también. y además porque vienes cumpliendo. O sea, hay una evidencia que desde el día 1 del acuerdo hasta este punto se ha cumplido. Pero bueno, tengo todas las pruebas, todas las circunstancias indican que no vengo pudiendo, no voy a poder, y que de aquí en adelante menos. Y me voy a quedar dinamitado, porque no se trata de que la otra persona quede despellejada, ¿no? ¿Cuál es el trámite a seguir si es que no se llega a un nuevo acuerdo con la otra parte? Bien, primero, como mencionaba, se intenta agotar las vías conversando, dialogando o llegar a un nuevo acuerdo. Correcto. Si no se puede llegar a un nuevo acuerdo, hay que iniciar un proceso judicial de reducción de pensión de alimentos. Claro. Y ese proceso judicial va a tener como algunos requisitos. ¿Cuáles son? Las constancias, si fuese en este extremo por enfermedad o por asuntos laborales, etcétera, presentar los medios probatorios que correspondan a ese asunto en particular, para poder corroborar y que el juzgado pueda saber por qué motivo no se puede cumplir con esa pensión que se pactó o que se emitió sentencia en algún momento. Entonces, no solamente basta, ojo, y es importante, decir no tengo dinero. Basta en decir no voy a poder asistir con la pensión de alimentos, sino hay que comprobar por qué motivo no puedo cumplir con esa pensión de alimentos. ¿Para qué? Para que la madre luego no venga, o el padre, quien cuida al menor de edad, luego pueda solicitar una ejecución del acta de conciliación o una ejecución de la sentencia indicando: el padre de mi hijo o la madre de mi hijo me debe tanto, por ejemplo, 10 meses de pensión de alimentos. Y ahí recién la otra parte, quien no pudo cumplir, diga: me demandaste, señor juez, no pude cumplir por este motivo. No, eso no es válido. Entonces, tomemos precauciones previamente. ¿Para qué? Para evitar esta situación. Claro, eso es lo responsable.
O sea, eso ya evidencia... Es inteligente, diría yo también. Sí, ¿no? claro, claro. No, yo no voy a esperar a hacerme el muertito. O sea, uno ve y dice sus finanzas y dice, no voy a poder cumplir. Aviso de servicio público. Claro. Bueno, claro. hay que nos llamen. Claro, debe haber muchísima gente que está pasando por esta situación. Si ya te estás identificando, tienes preguntas, marca el 212-4090. También tienes el WhatsApp 942-593-607 o también escríbenos al YouTube, busca RPP Noticias, suscríbete, dale like y ahí tienes el chat en vivo donde te leemos de inmediato. Ahora, puede ocurrir que, como bien comentabas, Carlos, que, no puedo pagar, cambió mi situación económica, se habla con la pareja y la pareja dice, yo voy apoyando esta situación, yo también voy a ir aportando. Pero, ¿legalmente tiene que hacerse algún trámite igual? Porque me pongo a pensar, ¿qué pasa si más tarde se pelearon por X motivo y dice, no, me estás debiendo todo eso? ¿O qué pasa? ¿Qué puede pasar ahí? Sí, qué bueno que tomes en cuenta este punto, Sara, porque sí, pongamos que hablemos de 6 meses en el que la madre o la cuidadora, en ese momento el progenitor o progenitora diga, ya, yo voy a asumir temporalmente. Es una seguridad jurídica para los dos el hecho que hagan un documento, un escrito, o si pueden llevarlo a una conciliación por obligación de hacer, por lo menos, indicando durante estos 6 meses yo voy a cumplir. Siempre es bueno poner un plazo cuando corresponda a la situación. ¿Por qué? Porque es una seguridad para el padre, para que diga, yo me comprometí con ella en que estos 6 meses no podía aportar, pero que después me ponía al día en los pagos. Incluso quizá podría conseguir trabajo y podría pagar esos 6 meses. Pero ya no es que, no cumplí y punto, sino es que ya conversaron previamente y lo plasmaron en un documento. Si hay ese mutuo acuerdo y la pareja paga esos 6 meses, ¿significa que esos 6 meses de apoyo es una deuda que está asumiendo la otra parte? Bien, si la pareja o la madre o el padre quien cuida a los menores decide que no sea una deuda, sino que quiere asumir y quiere cubrir esos gastos, tiene que estar plasmado. Pero si dice hay una obligación de hacer para que cumplas con esa pensión y me estás debiendo y yo voy a cubrir momentáneamente, también lo puede plasmar en ese documento. Muy bien, a ver, Diego desde Surquillo nos está llamando. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias y gracias por el espacio y el tiempo. Mire, en el mes de abril más o menos yo recibí una pensión anticipada producto de una demanda de alimentos que me hizo la mamá de mi hijo, aun cuando había un matrimonio civil en curso y convivíamos dentro del hecho familiar. Bueno, ella interpuso esta demanda aduciendo de que yo tenía ingresos, que tenía una serie de cuestiones que podía echar mano. Sin embargo, ningún medio probatorio indicaron así. Asimismo, el juez determinó la sentencia anticipada de alimentos. ¿Qué ocurre? Los 2 primeros meses o 3 pude echar mano de eso. Yo para esto, al día de hoy, no estoy trabajando. Sin embargo, me he atrasado por cuestiones lógicas de no poder cubrir ello, y ella ha interpuesto una observación ante la fiscalía diciendo de que, bueno, yo no estoy cumpliendo y que pues esto definitivamente tiene algún tipo de connotación o consecuencia legal. ¿Qué puedo hacer? Primeramente, el juez se ha guiado de esto, digamos, con una información que no ha sido corroborada ni fidedigna. Yo he mostrado una declaración jurada que no tengo ningún tipo de ingresos, ni recibo por honorarios, ni planilla, ni nada por el estilo. Sin embargo, tengo una obligación el cual no puedo sostenerla, digamos, cumplirla. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias. Bien, para ser prácticos es importante lo siguiente, ya estamos en esta etapa en estos momentos, entonces lo que se requiere es poder hacer lo posible de cumplir con este pago para poder presentar la reducción de la pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque lo que te piden es que no tengas devengados de por medio para que puedas solicitar la reducción de la pensión de alimentos. Entonces, si es que podemos cubrir este gasto para luego pedir la reducción, sería ideal, y si no se puede, consideremos que, como mencionamos hace un momento, siempre tratemos de hacerlo con anticipación para evitar estos devengados que se vienen encima, porque siguen acumulándose y el juzgado no va a aceptar el hecho de decir, ahora no tengo el trabajo. Aquí hay un punto bien importante, y es que el incumplimiento ya sea de alguna de las dos partes, ¿no? En el tema de la pensión de alimentos o nuevamente escolar, vivienda, qué sé yo, de ninguna manera le da derecho a la otra parte a prohibirte ver a tu hijo. ¿Cierto?
Totalmente importante y totalmente cierto lo que mencionas. No hay impedimento por pensión de alimentos a que no puedas ver a tu hijo. Que muchas Es una madres, herramientita que mucha gente muchas madres o tiene en la muchos mano, cuidadores, lamentablemente. justamente progenitores que cuidan a sus hijos, dicen: no vas a ver a tu hijo o a tu hijo porque no pagas la no pensión. cumples. No Eso no tiene existe nada que ver. eso. No tiene una cosa que ver con la otra. ¿Por qué? Porque no se puede perder justamente esta conexión entre padre e hijo y viceversa. Entonces siempre tiene que respetarse el derecho del menor también. Ajá. Vamos a ver qué nos pregunta Rosemary. Ella nos está llamando desde Comas. Hola, Rosemary. ¿Cómo está? Buenos días. Mire, Buen día. en mi caso, pues, él tiene una sentencia de mi Rosemary, hijo. acércate más al teléfono, por favor, o desactiva el altavoz para escucharte bien. Gracias. ¿Escucha? ¿Me escucha? Mejor. A ver. Ya, mire, él tiene una sentencia de 1,000 soles, nunca me ha pagado, ya son 2 años. El detalle era que el año pasado lo estaban extorsionando, entonces me pedía el apoyo para, pues, salir de la extorsión y él poner su negocio, pues, ¿no? Continuar. Bueno, se le apoyó, yo me hice un préstamo grande y bueno, cumplió 4 meses, pero después no lo hizo a la fecha, no tengo ningún depósito ni nada de ello, entonces quería consultar, además de la sentencia que lo puede ejecutar, pues no que no me ha dado el dinero, puedo también pedir por el tema del préstamo. Del préstamo por extorsión. Bien, primero, él no cumplió con la pensión de alimentos. Por los motivos que haya tenido, se hizo usted un préstamo de por medio y ahora quiere cubrir ese pago de préstamo. Primero, no puede exigir el préstamo como tal, pero sí puede exigir el pago mensual que ya ha hecho, ya cubierto. Imaginemos que la pensión ha sido en la sentencia 1,000 soles, como menciona. Si son 6 meses, son 6,000 soles que debe de pagar, porque el acuerdo ha sido verbal. Él no ha dicho cubre el 100% los gastos, que no te voy a pagar. Él ha dicho de alguna forma apóyame para poder yo salir de esta situación, pero esos 6 meses se deben todavía, pero son los 6 meses más no el préstamo como tal. Si ese préstamo llega a 6 meses, pues sí corresponde, pero si es otro monto, ya no correspondería a la pensión. Haciendo un paréntesis al tema, solamente hacer notar hasta qué punto puede trascender el efecto de una extorsión a una familia. Que por la extorsión se llega además a esta otra situación, ¿no? Que realmente es terrible. Solamente quería hacer esa anotación. Tenemos varias llamadas. Marco, por favor, espéranos. Sé que nos estás llamando desde Trujillo. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a escuchar a los anunciantes y seguimos con sus consultas. De YouTube, RPP Noticias, a propósito de la conversación que estamos teniendo con la doctora Mayra Mendoza, abogada de familia, respecto a cuando se presenta la imposibilidad de cumplir con la pensión de alimentos, ¿no? La pensión completa. Entonces, por ejemplo, en mi caso han pasado 20 años que inicié el juicio de alimentos y el padre nunca depositó. ¿Qué debo de hacer? Preguntan. Hay personas que piden más de un sueldo mínimo para un solo niño. Dice que no alcanza 1,000 soles. Y esta es una constante que se presenta, ¿no? Que se suele presentar la consideración de la otra parte. O sea, de pronto para este señor que escribe aquí en esta red social, claro, para él 1,000 soles es basta y sobra para sostener a un niño. Para la otra parte, 1,000 soles puede ser 1/3 del sostenimiento de su hijo. Es bien complicado encontrar ese equilibrio, ¿correcto? Pero eso no lo determinan los padres, entiendo. Además, lo determina, en todo caso, una asistencia judicial que dirá cuánto tiene que poner. Exacto, porque es tan difícil poder ponerse de acuerdo y por ese motivo no pueden llegar a una conciliación. Y convengamos que por eso se deben haber divorciado. Entonces, sí, Obvio. exacto, y por eso tienen que llegar a la vía judicial para que un tercero determine cuánto va a ser el monto, tomando en cuenta 2 criterios importantes. ¿Cuál es el primero? La necesidad del menor, la verdadera necesidad del menor, en el que la progenitora o progenitor tiene que respaldar con medios probatorios. Y por otro lado, la capacidad económica del obligado u obligada a prestar los alimentos, porque no te pueden pedir un monto que supera tus ingresos mensuales, claro, ¿no? Y tiene que justamente haber un equilibrio para poder determinar el monto final. Desde Trujillo nos está llamando Marco. Tiene una consulta. Hola, Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, hablo con la doctora. Disculpe ya por la llamada a la espera. Mire, yo estoy vivo en Quito, en la provincia de Mora. Yo soy extorsionado, pero mi familia, mi pareja, tenemos 2 hijos, varones, pero ellos viven ahorita en el Cusco, los dos vistosas.
y mis 2 hijos. Ellos viven hace un año. Somos separados, pero como padres somos para siempre, ¿no? Pero los nuestros hijos son otros hijos, y no hay ningún argumento para decir que no le puede pasar su pensión. Mira, yo soy extorsionado siempre acá en Florencia Mora, hemos extorsionado, en la tienda hemos cerrado todo, pero yo sigo trabajando de alguna manera. Yo siempre les deposito todos los días sus $200 a mis hijos, porque son mis hijos, los quiero con todo mi corazón. Claro. Y un padre tiene que darles la vida por los hijos, no abandonarlo, no dejarlo sin colegio, sin su alimentación, su ropa, su vestido, la medicina, todo eso que necesita, ¿no? Pues un gasto grande, de colegio, todo. Eso quiero darle un mensaje a todos los padres de familia que dicen que no pueden pagar. Sí se puede pagar, hay que trabajar de alguna manera, porque trabajo siempre hay. El que dice que no hay trabajo es mentira, siempre hay trabajo. Eso no me quiero un mensaje a los padres que no cumplen con los deberes como padres y no pasan su pensión a sus hijos por años y muchos años. Un abrazo para todos ustedes, un abrazo para la distancia. Cuídense mucho. Gracias, Marco. Qué valiosa tu llamada. De verdad que es sumamente valiosa. La valoro muchísimo y estoy segura que tu mensaje debe haber llegado a muchísimos padres que hoy no ven la luz del día, que hoy encuentran, no es mi posibilidad. O sea, claro, puede ser duro el camino, pero siempre hay una opción para poder salir adelante, a pesar de la situación que él nos comenta que ha tenido, también víctima de extorsión. Sí, Sara, qué compleja la situación, porque estamos agregando un punto más, incluso por qué motivo no pueden cumplir con una pensión, pero a pesar de todo el padre sigue cumpliendo con la pensión. Y qué buena reflexión lo que menciona justamente el día de hoy, pero también un punto importante. Todo lo que puedan llegar el acuerdo que puedan tener de la pensión de alimentos tiene que estar plasmado en un documento, sea por conciliación o por sentencia judicial, para que no haya una situación de que el día de hoy no me dice la pensión de los 200 soles, tampoco mañana, que quede plasmado el monto. ¿Es suficiente, un documento entre ellos, firmado por ellos, o tiene que ser un documento que sea avalado por que notario? garantice sería en este caso una conciliación extrajudicial. Okay. Y por último, vamos a cerrar este bloque con Alberto, que nos llama desde Lima. Alberto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Quería hacerle la consulta. Mire, yo hace 5 años perdí el trabajo. Yo tengo alimentos por el 35% de mis saberes, porcentaje. Entonces, yo antes ganaba pues 4.000 y tanto y le pasaba pues un monto de 1.000 y tantos soles. Al perder el trabajo me quedé en la nada y pues a pesar de trataba de taxear, hacer mis 1.000 oficios y pasarle 300, 400 soles mensuales. 4 años después me sale un tema de vengados que yo tenía que debo más o menos 30.000 soles y le digo a la jueza, ¿cómo voy a reducir yo algo que está por porcentaje? No logro entender eso. Claro. Okay, gracias. Bien, y esto puede pasar, incluso al estudio ha llegado muchos casos como estos. ¿Qué pasa? Que él tenía un monto de porcentaje, un 35%, pero lo que se tuvo que hacer en su oportunidad es pedir judicialmente la variación de porcentaje a monto fijo, para que no haya esta situación de que la madre pueda solicitar los devengados por alimentos. Es por ese motivo que está procediendo los devengados. Ahora, de aquí para adelante, haciendo este pago de la pensión que se debe durante esos años, lamentablemente son 5 años, que debe cumplir con el porcentaje de ese monto en ese tiempo, que era 4.000 soles. Aun cuando el día de hoy él pueda demostrar que en todo este tiempo él no podía pagar, ya no es válido. No, ¿por qué? Porque ya tiene una deuda atrás y él no presentó ningún proceso judicial. Por eso que es muy importante presentar la demanda de reducción de pensión de alimentos o en este extremo variarlo a porcentaje, pues variarlo a monto fijo, ¿no? Para que no haya situación alguna de alguna confusión. Así es. Bueno, muy bien. ¿Qué tal el tema, no? Sí, qué situaciones tan complicadas, ¿no? Me pongo a muy pensar delicado. en tantos escenarios. Y porque en realidad son situaciones que pasan aún cuando vives en pareja, es decir, la situación económica a veces varía en la vida en pareja, ¿no? En la vida en familia, papá, mamá, hijitos, todo dentro de la misma casa. Va a haber momentos oscuros, densos, alguna bancarrota. Entonces, claro, una vez divorciados o separados, eso le puede pasar a alguna de las partes. Claro. Y creo yo que lo mejor, lo sano, si es que no hay una herida de por medio, si es que no hay una notita de crédito, de venganza encaletada, es entender a la otra parte y decir, bueno, ¿cómo hago para apoyarte? ¿Cómo hacemos para...? Porque no se trata que tú salgas adelante, se trata que nuestro hijo salga adelante. O sea, tenemos una empresa que se llama Nuestros Hijos.
Tenemos que, y si hay que hacer algunos movimientos incómodos, como moverlo de colegio, bueno, va a ser necesario. También es una lástima, pero eso pasa. La vida es así también. ¿Sabes qué es lo que una de las cosas más tristes que pienso de todos estos escenarios es que podría resolverse con una buena conversación, con una buena dosis de comprensión, Claro. para poder, en vez de poner delante esas emociones, estos fastidios, este deseo de venganza incluso, poner por delante, oye, ¿qué es lo mejor para los hijos? Claro. ¿no? Sí, claro, totalmente.